Quienes hacemos radio abierta, queremos decirte. Desde Radio Comunitaria La Hormiga y Biblioteca Popular Pocho Leprati te invitamos a sumarte. Tu participación es fundamental para ayudarnos a sostener este proyecto cultural, educativo, comunicacional y artístico. Por eso te invitamos a que te suscribas mensualmente y también seas parte de esta construcción colectiva. ¿Cómo podés hacerlo? Entrá a www.pocholeprati.org y hacé clic en el botón suscripción. Si te surgen dudas, contactanos siguiendo nuestras redes de Instagram o Facebook o escribinos al 3416 41 44 10. Sumate a esta campaña. Porque la salida es siempre colectiva. Y este canto es para vos. Radio Comunitaria La Hormiga, Biblioteca Popular Pocho Leprati.
Bien, seguimos en Radio Comunitaria La Hormiga, lo habíamos anunciado, de hecho leímos bastante material sobre lo que se viene ahora en unos días nomás, entre el 18 y el 21 de marzo. Llega el Congreso Latinoamericano Activismo Urbano, la cuarta edición del Congreso Latinoamericano Activismo Urbano aquí en Rosario, pero bueno, para agregar contenido y sustento tenemos invitados, está la profesora Ana Valderrama y también Mateo Babasori, estudiante de arquitectura, avanzadísimo, también participante en alguna de las agrupaciones estudiantiles, así que los presentamos y charlamos con ellos. Ana, buen día, bienvenida aquí a Radio La Hormiga. Buen día, bueno, gracias por recibirnos, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar acá, Mateo, también gracias por venirte. Un placer estar acá. Bueno, me imagino ya en las horas finales, porque el 18 comienza, esto es pasado mañana, hasta el 21 de marzo, yo decía, un congreso que debe tener cada vez más visibilidad en el sentido de que es el cuarto año que se hace, en un contexto siempre particular. En este caso, llega en un contexto muy especial también para la universidad. Algo estábamos ahí hablando fuera del aire. Pero ¿cómo ven en este año este cuarto congreso? ¿Cómo lo vienen preparando? ¿Qué reflexiones particulares pueden tener? Bueno, me gustaría hacer un poquito de retrospectiva de qué se trata el activismo urbano y por qué estamos trabajando en esta línea. La iniciativa es de un grupo de profesoras y profesoras de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, que surge en principio de la carrera de arquitectura, ¿no? En el año 2001, acá lo tenemos a Pocho, en un momento de debacle institucional, política, económica, donde hubo una efervescencia como contrapartida y como mecanismo de defensa, de autoorganización de la sociedad, empezaron a adquirir mucha importancia las organizaciones sociales, las organizaciones de base, los clubes de trueque, las ollas populares, todas esas iniciativas solidarias de autoayuda que intentaban contraponer un proyecto al proyecto neoliberal que venía de los años 90. Claro. En ese contexto, nosotros en la Facultad de Arquitectura, un grupo de docentes y estudiantes, nos sentíamos incómodos con la situación un poco de burbuja que tenía la facultad en ese momento. Sí, una desconexión fuera de las aulas, digamos. Claro, ¿Qué pasaba con el afuera? Exactamente, estábamos pensando en la facultad, se hacían proyectos que está bien que se hagan proyectos de museos en Dubái, de oro, y nosotros nos sentíamos bastante incómodos con esa situación. Entonces decidimos formar un colectivo, casi como una organización de base, para trabajar con las comunidades en emergencia socioambiental y acompañar en las luchas que ya venían dándose. No es que nosotros iniciábamos las luchas, pero sí acompañábamos con la disciplina de la arquitectura. Claro. Así se formó Matéricos Periféricos, como un colectivo que hoy en día es una asociación civil y que además tenemos una trayectoria ya de más de 25 años, con obras co-construidas con las comunidades, y además talleres de oficios, etcétera, etcétera. O sea, que recién fuera de aire hablábamos de que también va a inaugurar dentro de poco un espacio. Claro, vamos a inaugurar un espacio propio. Por primera vez pudimos tener un lugar propio, va a ser en Biblioteca Vigil 22 bis, acá en el barrio La Tablada, muy cerquita de La Hormiga. Bueno, en particular la situación de hoy y tiene que ver con el tema que le pusimos, que se llama Territorios, Cuerpos y Subjetividades, tiene que ver con la profundización del proyecto geopolítico extractivo sobre los territorios, sobre los cuerpos y sobre, por supuesto, la penetración de las subjetividades de las personas. Este proyecto, que tiene su expresión más descarnada en la guerra Medio Oriente, no deja de haber una guerra difusa en nuestros países, ¿no? Sí, aparte quiero resaltar el carácter de Congreso latinoamericano. Hay una visión, vos empezaste haciendo la historicidad, hablaste de aquel 2001 como un nacimiento de la preocupación, de la idea,
pero el Congreso, que hace su 4ª edición, tiene una visión latinoamericana, también entendiendo las realidades más plurales de nuestro contexto. Exactamente, ¿no? Nosotros durante todos estos años hemos construido una red latinoamericana de grupos de arquitectos y ahora también de diseñadores y diseñadoras que hacen prácticas similares a las nuestras, con las comunidades. Y hay también congresos o encuentros en otros países con características similares, digamos, que haya un cruce que ustedes también asistan. ¿Eso sucede en los últimos años? Sí, hay en los últimos años, sobre todo a partir del 2008 con los gobiernos populares en Latinoamérica. Hubo un auge muy importante de congresos y diferentes encuentros latinoamericanos de profesionales que trabajamos con las organizaciones sociales y las comunidades, referentes políticos, que hacemos otro tipo de prácticas que no son las tradicionales en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Y a vos te tocó, Ana, estar en aquel primer congreso latinoamericano de activismo urbano. Organizar. Estuviste en la organización de aquel primero. Ya que estuviste como una línea fundadora, digamos, del primer congreso, estamos ya anunciando el 4º. ¿Qué sentiste en cuanto al crecimiento particular del congreso en aquel primero, que habrá llevado tanto tiempo de pensar, cranear y organizar, y este 4º, que ya uno puede tener una idea de ir asentándose, por lo menos en objetivos, en ideas, aunque siempre atendiendo las situaciones de cada momento, ¿no? Sí, no es lineal, no hay un crecimiento lineal y por supuesto estas prácticas están muy atravesadas por las condiciones políticas, pero tenemos la suerte de que, bueno, cuando nosotros tenemos un gobierno neoliberal, hay otros amigos que están en países con gobiernos progresistas como México, Brasil, etcétera, que se solidarizan y entonces nosotros vamos cuando está bien la situación acá y ellos vienen cuando está bien la situación allá y mal acá. Entonces nos vamos apoyando mutuamente y eso no es lineal, va variando mucho. Ahora nosotros tenemos claro... Pero bueno, estás dando igualmente un concepto de red, ¿no? De red solidaria. Muy importante. Sí, de más de 50 colectivos a nivel Latinoamérica que estamos todo el tiempo en contacto con reuniones, escribimos papers juntos, escribimos capítulos de libros, damos clases, hacemos workshops. Aprovechando la presencia también de Mateo, que representa un poco al ala de los estudiantes. Esto desde el origen empezó con un interés, digamos, académico, de docentes, de grupalidades diversas, estudiantado que se ha sumado. Mateo, ¿qué podés contarnos vos en tu situación particular de haberte sumado también? No, yo particularmente también estoy como representación de la agrupación estudiantil La Dominó, que integra el colectivo de matéricos, es el ala estudiantil, por así decirlo. Qué sé yo, desde que Ana formaba parte de la agrupación cuando ella era estudiante, siempre nos interesó esta mirada contrahegemónica que plantea tanto desde la agrupación, desde el colectivo. Yo creo que el Congreso llega en un contexto, no sé si decir similar a aquel 2001, pero hay unas condiciones bastante parecidas y siempre es una buena instancia para reforzar los ideales, para creo que en un momento donde se busca vaciar la universidad y vaciar de contenido, no solo vaciar físicamente, sino también vaciar de contenido, vaciar de calidad, me parece que es una instancia fundamental para poner en valor todo eso y también buscar una forma alternativa de contraponerse a esa mirada, a esas políticas que planteaba Ana. Y desde el lado estudiantil siempre creo que nos eleva un poco el discurso. Muchas veces últimamente yo lo percibo desde la parte estudiantil, se baja el nivel de la discusión, se baja la calidad de la discusión, es como que cada vez vamos a hablar de cosas más superficiales y me parece que está bueno a eso contraponer algo que realmente tenga profundidad, tenga contenido, y me parece que una buena instancia también para llevar a los estudiantes a reflexionar sobre el contexto, sobre las disciplinas en ese contexto y demás. Y se da, bueno, por cuestiones calendarias ya establecidas y por la situación del país que se atiende, en un contexto también de paro, ¿no? Justo entre el 18 y el 21
la universidad tiene ahí un paro vigente, pero bueno, la actividad está asegurada, y también es una forma de, en un contexto muy adverso en cuanto a las condiciones de trabajo y demás, estar ocupando el lugar, el espacio, en algo que atiende a la reflexión global desde aquel 2001 en adelante, ¿no? Un poquito eso tiene una fuerza simbólica, por decirlo así. El Congreso va a tener una instancia el jueves también, o sea, además de las conferencias que se van a hacer, algunas virtuales, otras presenciales, va a haber talleres, pero va a haber un encuentro con organizaciones sociales. Nosotros tenemos ya contabilizadas alrededor de 100 organizaciones sociales con las que hemos trabajado, hecho trabajos concretos, y también vamos a darle el doctor honoris causa a Pedro Cunca Bocayuva, que es un intelectual brasilero muy comprometido con los derechos humanos y con las organizaciones de base en las favelas de Río de Janeiro, con el que hemos trabajado durante muchos años también, y bueno, ese va a ser también otro momento importante del Congreso, ¿no? Bien, y ya que nombraste esta mención, y también la participación, esto del carácter latinoamericano, digamos, esas articulaciones que mencionaste que existen en este Congreso, en esta 4ª edición, ¿cuáles presencias tenés aseguradas, digamos, de qué países, que ya se sepa que forman parte de las mesas y de los internacionales? Va a estar Carolina Saldarriaga, que es de Colombia, es una arquitecta de Colombia. Va a estar Álvaro Lara de México, Josué Cal de Guatemala, Ana Luisa Costa de Brasil. Bueno, va a estar Pedro Cunca Bocayuva, y después hay mucha gente, después te paso la lista, pero no quiero sacarte tiempo, mucha gente de la Argentina, de Buenos Aires. Hay una, ya que nombrás Argentina en sí mismo, hay una visión federal dentro de nuestro propio país de lo que significa este Congreso, digamos, hay participación de las distintas casas de estudio de nuestro país. ¿Cómo es eso en lo federal de Argentina? Sí, nosotros tenemos más que nada vínculo con gente de Buenos Aires que hace cosas similares a las nuestras, de Córdoba, de Chaco, y hemos tenido alguna participación de algunos otros colectivos, también. Claro. Después va a haber una sesión virtual donde son todos colectivos latinoamericanos, de Chile, de Ecuador, de otros países, de Venezuela, que no pudieron viajar, y entonces, bueno, participan de manera virtual. Y una pregunta trasladada un poquito de esta idea, vos que también estás como parte de una representación estudiantil. ¿Hay un interés del estudiantado en general, de distintas agrupaciones políticas que existen de los centros de estudiantes y demás, cuando sucede el Congreso? ¿Cómo ves lo plural de la participación en cuanto a los estudiantes? ¿Hay un interés general de sumarse? ¿Es parcial? ¿Cuál es tu visión, Mateo? Yo creo que ese es un poco nuestro desafío también. Hay interés, hay más interés del que creemos que hay. Muchas veces hay que salir a buscarlo. Claro. Particularmente de la cuestión de las agrupaciones, a mí me toca hablar por la Dominó. Siempre tenemos el interés, como decía antes, de elevar la discusión. Claro. Y también invitar a reflexionar a los estudiantes, invitar a hablar de ciertos temas que en la diaria no se habla, que la rutina y el contexto frenético te lleva a no pensar esas cosas, y particularmente hay bastante interés, y también te lo demuestran los números, porque a día de hoy tenemos más de 500 inscriptos al Congreso. Bien, bueno, eso habla, lo cual, exacto, habla, yo creo que también nos invita a reflexionar a nosotros como partícipes, de que muchas veces por ahí, porque ¿qué sería lo fácil? Sería decirte no hay interés, o estamos en la cultura de lo inmediato, de lo efímero, y los pibes no. Pero la realidad es que yo creo que hay un interés que hay que encontrarle la vuelta para conmover a la gente, para que invitarlos a reflexionar y que participen de estas instancias. Sí, vos lo dijiste, hay que estimularlo también, ¿no? Hay que propiciarlo. Es verdad que a veces gana el prejuicio, uno piensa ahí, pero ¿en qué está la gente en estos momentos? Sin embargo, hablas de una inscripción elevada, y bueno, eso indica el interés, ¿no? Además del carácter federal y latinoamericano también.
¿qué pueden contar en cuanto a cómo sucede, ¿no? Las personas que no hayan transitado nunca ninguno de los 3 encuentros o congresos anteriores, por ejemplo el del 18 y 21, ¿qué franja horaria del día ocupa? Si está establecido mesas, foros, debates, bueno, ¿cómo está establecido el cronograma de la grilla de lo que sucede en estos días entre el 18 y el 21? Bueno, el miércoles a las 9 de la mañana es el lanzamiento institucional. El miércoles va a ser todo virtual, excepto la noche que hay talleres. Ajá. Porque paralelamente, o sea, hay conferencias, sí, hay el encuentro con organizaciones sociales, hay talleres, hay 6 talleres que se van dando en paralelo, donde los estudiantes se pueden anotar. Físicamente suceden todos en un mismo lugar. Todo en la Facultad de Arquitectura, bien. Sí. O sea, la locación única es en la facultad. Y los talleres funcionan de mañana y de noche y las charlas de tarde, en general. Y después va a estar el sábado a la mañana también una jornada de conferencias y al mediodía es la puesta en común de los resultados de los talleres. Y tanto para los talleres como para las conferencias, ¿es necesario inscribirse? ¿Es ir y listo? ¿Cómo es para una persona que está escuchando la entrevista? Es abierto, o sea que cualquiera puede ir y presenciar una conferencia e irse. La inscripción más bien es para aquellos que quieren el certificado, está bien. pedir los créditos en la facultad, y entonces ahí sí hay que tener si hay un interés de tener esa calificación, claro, hay que inscribirse. Hay una cantidad mínima de conferencias que hay que escuchar como para tener pero los como créditos, una persona que quiere asistir porque le interesa la temática y no tiene una pretensión de certificado, puede asistir viendo la grilla y diciendo voy a esta que me interesa, por ejemplo. Sí. ¿No? Hay un Instagram que se llama Activismo Urbano. Y hay una página web también. Ahí si entras al Linktree puedes entrar a la página web. Bien, sí. Y ahí está todo el programa y los activismo.urbano, ahí encuentran esa cuenta de Instagram y allí está el enlace en el perfil donde pueden conectarse para inscribirse y demás. Y ahí van a estar volcándose también seguramente los distintos escenarios y algo de lo que vaya pasando tal vez. Sí, va a haber continuamente, incluso la Radio La Hormiga va a estar cubriendo algo del evento, así que muchas gracias por eso. Y va a haber todo el tiempo también cobertura, difusión. Claro. Hay un temita que me parecía importante destacar de lo que decía Mateo, que la disciplina de la arquitectura y el diseño suele caer en lo que, y por eso el trabajo que expresaba Mateo de romper con ese supuesto desinterés, que tiene que ver con la disciplina, ¿no? Hay, como decía Adorno, una especie de razón instrumental en las disciplinas que son más técnicas, donde se transmite desde los lugares hegemónicos, coloniales, que la técnica no tiene ideología y no tiene impacto político social en la sociedad. Entonces uno es como una especie de máquina impoluta que resuelve un problema y se la entrega a alguien que puede hacer la paz o la guerra, ¿no? Sí, entiendo. Y nosotros trabajamos en otro sentido. Nosotros creemos que la arquitectura y el diseño tienen que ser situadas, tienen que tener un compromiso con la transformación social, implicarse. Y además los métodos y los procedimientos y las lecturas de la realidad requieren de metodologías distintas. No es lo mismo hacer una lectura de un territorio abandonado por las políticas públicas que hacer una lectura de un territorio beneficiado o privilegiado por las políticas públicas. Son dos territorios completamente distintos que requieren de metodologías distintas. O sea que no es que una metodología, que es la hegemónica, sirve para todo. Y ahí creo que, Pedro Cunca Bocayuba, que es un intelectual muy importante, los grandes intelectuales no caen en esta cuestión que ya parece hasta boba, ¿no? Pero es muy común. Y eso se transmite en las aulas. Sí, claro. Sí, aparte, ahí pesas también el contexto, ¿no? Donde hay como una bajada de línea constante a transformarnos un poquito en máquinas despegadas. Yo leí ayer una poesía que me parece muy linda, que se la pasé a los chicos, que se llama Pájaros.
Ajá, y no la dice, tenés ahí para a mano. escribir, ¿sabés? dice, sí me la acuerdo. Se la acuerda Para de memoria, escribir, atención, para escribir un poema que no sea político, debo escuchar a los pájaros. Pero para escuchar a los pájaros, los bombardeos deben cesar. Entonces hay una cuestión, sí, digamos, cualquiera de nosotros puede ser un poeta hablando de los pájaros, sí. pero también es necesario poder escuchar los pájaros y que cese el bombardeo. Y ahí hay que hacer un trabajo. Sí, es hermosa. ¿De quién es la? Ahora, eso sí ya me lo olvidé. Vos sabés que la conocía cuando me empezaste a decir, es bellísima. Anda dando vueltas por ahí porque es de un iraní. Sí, es verdad. Qué hermoso. Bueno, sí, es una gran síntesis la que mencionás y bueno, está bien hecha la aclaración y también esta invitación a lo plural y a también a cierto sentido. Marwan Makoul, de Palestina. El hecho de que haya muchos interesados en ir y que se pueda traccionar rumbo a ese sentido de reflexión creo que es importante, ¿no? Para quitarle ese perfil que también a veces tienen las ciertas carreras o ciertas disciplinas y también, bueno, hay búsquedas a veces de maquinizarnos. Y estos aparatejos que nos rodean también a veces cumplan esa función. Así que, bueno, bien hecha la aclaración. Bueno, la invitación entonces, para aquel que enganchó algo de la charla y no conocía, es que, por ejemplo, se meta a través de una red social, que es la de activismo.urbano, porque ahí van a encontrar mucha de la información en síntesis. Y este congreso que estamos diciendo que empieza el 18 y es hasta el 21 de marzo en el ámbito de la Facultad de Arquitectura. ¿Quedó algo por decir que no hayamos dicho, o por lo menos de la invitación, que podemos decir? No, particularmente, bueno, yo creo que volviendo a la cuestión de cómo es el cronograma del Congreso, hay varios talleres, son 6 talleres, que nada, viene gente muy grosa a darlos y me parece muy importante recalcar la importancia de la participación estudiantil en este tipo de actividades, claro. Porque Ana es profesora y doctora y es muy grosa y capaz que alguien que es estudiante como que se siente, ¿viste? Y yo creo que todo lo contrario, hay que aprovechar estas instancias, rodearse de gente muy grosa como la que viene, claro. Claro. Y darle lugar a estas charlas, a estas temáticas, a estas reflexiones. Así que de mi parte, como representante estudiantil, también insistir en la importancia de que participemos de esto y de involucrarse en general. Bien, ahí está bien ese trabajo que lo ejerzas. Formás parte, decías, de la agrupación Dominó. La Dominó. Y en cuanto a tu carrera, ¿estás cerca de recibirte? ¿Por dónde estás transitando? Ya terminé la cursada, me quedan 3 materias y el proyecto final. Así que estamos ahí en la recta final. Está en lo que se dice la recta final. Ya sabemos que no es que es rápido. La interminable recta final. Falta. Pero bueno, estás en ese tránsito y bueno, a hacerlo, a disfrutarlo, a padecerlo un poco. Se sufre un poquito, pero bueno, ya llegará el momento. No es puro. Obviamente. Me gustaría agregar las adiciones. Sí, dale. En principio, bueno, fue declarado de interés académico por la Facultad de Arquitectura, por el Consejo Directivo. Fue declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Municipal de Rosario y contamos con el apoyo de la Universidad de Morón, de la Universidad San Martín de Buenos Aires, del Instituto del Hábitat Humano de la UBA, de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Nordeste, de Chaco, y no me acuerdo qué más. Y siguen las adhesiones. Siguen las adhesiones. Sí, bueno, y yo creo que justamente va tomando un carácter y una potencia año a año cada vez más importante, no solo en lo local, sino también en lo regional. Bueno, gracias Mateo Babasori, casi ahí, a punto de recibirse, integrante también de Dominó. Ana Valderrama, profesora, contanos también, que quede ahí registrado, también como él te reconocía, como una profesora de categoría y muy reconocida en el ámbito, pero bueno, ¿cuáles son los pergaminos? Los pergaminos, en qué materias estás, también qué recorridos tenés, como para que quede
ahí fijado? Bueno, yo soy profesora titular hace ya unos 10 años, 15, de la materia proyecto en la Facultad de Arquitectura, en arquitectura, la carrera de arquitectura. Soy arquitecta por la Universidad Nacional de Rosario, máster y doctora en arquitectura del paisaje de la Universidad de Illinois. La maestría le hice con una beca Fulbright y después el doctorado con una beca de la Universidad de Illinois, que es una de las universidades más progresistas, digamos, de Estados Unidos, si bien ahora también entró en la ola Trump. Pero bueno, me vine justo, defendí la tesis doctoral que es sobre los colectivos latinoamericanos que trabajan en... Tomaste esta materia. Justamente este tema, y que se llama Ensamblajes de coloniales, pulsiones de vida, es el título de mi tesis. Ahora estoy haciendo el libro en español, estoy haciendo toda la traducción al español, pero bueno, la entregué en mayo y me vine para la Argentina, que no, la realidad no es muy distinta, pero por lo menos acá estamos con amigos y familia. Y en la Facultad de Arquitectura, fui vicedecana, siempre fui consejera, vicedecana. Luego creé la carrera en Arquitectura del Paisaje, soy la directora, y actualmente soy la coordinadora de gabinete también de la facultad, y a cargo de la reforma del plan de estudios, bueno, un montón de cosas. Y el congreso lo organizamos con la agrupación estudiantil La Dominó, la agrupación docente que se llama Construcción Abierta, la agrupación de graduados que se llama Graduados en Construcción, y Matéricos Periféricos, que somos como el núcleo fundador de le da como sustento a muchas de las ideas. Bueno, éxitos en esta nueva edición, esta cuarta edición de este congreso. Seguramente nos encontraremos en breve nuevamente, charlaremos tal vez de los resultantes del congreso, pero digo esto por la inauguración que se va a hacer aquí en el barrio, ¿no? Así que posiblemente volvamos a charlar y también de paso retomamos algo de lo que haya pasado, alguna especie de resumen, síntesis de los resultados, y lo podemos charlar aquí en La Hormiga, ¿les parece? Bueno. Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias por haberse venido. Mateo Babasori, Ana Valderrama estuvieron aquí en Radio La Hormiga, la invitación está hecha. Métanse en el Instagram, activismo.urbano, y ahí van a encontrar todo lo que significa este Congreso Latinoamericano Activismo Urbano, la cuarta edición, que será entre el 18 y el 21 de marzo. Cualquier persona interesada puede asistir. Y hay interés particulares, certificados y demás, bueno, ya hay que inscribirse y hacer los papeleríos que correspondan burocráticamente como debe ser. Congreso Latinoamericano Activismo Urbano pasó aquí por Radio La Hormiga en el 104.3.